antecedentes que han sido importantes y que han surgido justamente de la investigación que usted ha llevado a cabo en el último tiempo sobre este caso, que realmente lo tenía prácticamente parado, cerrado. Una muerte que ocurrió en el 2015 y que no se esclarece hasta el día de hoy. Quiero invitarla a usted, también a todos quienes nos ven en la casa, a ver la nota con los antecedentes nuevos para luego estar comentando con usted. Como decías tú, Julio, son las últimas 24 horas en las que vamos a reconstruir en la siguiente nota. Asfixia por sumersión no es. Dos nuevos informes, uno de ellos solicitado por la Fiscalía, indican que María Carolina Hidalgo ya estaba muerta antes de caer al agua. Entonces, ¿cómo llegó a parar la joven y el auto al fondo del río? Entonces, ¿cómo llegó ahí si las cosas no se mueven solas? Alguien efectivamente empujó el vehículo hacia el agua. 5 años después de la desaparición y hallazgo del cuerpo, su muerte y las circunstancias siguen siendo un completo enigma. El vehículo fue lanzado en forma manual o empujado por otro vehículo hacia el fondo del río. ¿Cómo fueron y qué pasó en las últimas 24 horas de la novia desaparecida de Valdivia? Todos los detalles y las claves del caso a continuación en Contigo en la Mañana. Año 2015 y la ciudad de Valdivia se transformó en escenario y testigo de una desaparición que preocupó y mantuvo una alerta a todo el país. La tarde del día miércoles 30 de septiembre del año 2015 fue la última vez que se le vio con vida a la ingeniera María Carolina Hidalgo Aguilera, de 28 años. Tras un mes de intensas búsquedas y casi por casualidad, su cuerpo fue encontrado sin vida en el fondo de un río por un buzo mariscador al interior del vehículo donde supuestamente se movilizaba. Eso fue algo, ¿cuánto se llama?, de sorpresa, porque no choqué realmente con el auto, porque la visibilidad del agua era nada, cero. A mí se me vino a la cabeza el tiro de la niña que andaba perdida. ¿Cómo llegó a parar el vehículo y el cuerpo hasta allí? En 2015 viajamos hasta Valdivia para conocer el lugar de los hechos. El vehículo de María Carolina fue encontrado exactamente a 10 metros de este lugar del muelle Niebla. Lo que su familia no se explica es cómo el vehículo llegó a parar al agua, ya que la distancia entre la calle y el río son alrededor de 15 metros por donde ustedes están viendo. Hay diversos escalones y no hay ningún tipo de huella ni de marca que demuestra de que el vehículo pasó por este lugar. En 2015, según constató la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, en el lugar no habían huellas ni indicios de un accidente, pero eso no es todo. Pronto le contaremos de otros insólitos antecedentes que arrojaron las pericias que se realizaron en el automóvil y que están plasmados en un informe en manos de la Fiscalía. Como le contábamos en Contigo en la Mañana, tras el supuesto accidente, el informe del Servicio Médico Legal estableció que la causa de muerte de la joven habría sido asfixia por sumersión. Pero dos expertos distintos y dos nuevos informes establecieron que María Carolina habría estado muerta antes de caer al agua. Por lo que hoy, 5 años después, la Fiscalía investiga un posible homicidio. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué dicen los informes? Primero, conoceremos los detalles de las últimas 24 horas que vivió la joven antes de desaparecer. Junto a su familia, reconstruimos sus últimos pasos. Eran las 8:30 de la mañana de un día miércoles 30 de septiembre. Y como todos los días, María Carolina llegó a trabajar hasta su oficina. Y ella era su rutina, digamos, no había muchos cambios. Además, era mitad semana, ¿no es cierto? Por lo tanto, ella prácticamente se dedicaba a su trabajo y era muy dedicada. Él
le dedicaba mucho tiempo y lo que refieren sus colegas es que María Carolina no presentaba ninguna actitud que pudiera presumir que tenía alguna depresión. Ella llegaba a trabajar, se sentaba y trabajaba normalmente. Ese día salió, tomó el vehículo, salió a visitar a varias personas, digamos, el día 30 y volvió a la oficina. Después de la tarde fue a visitar a una colega que estaba con licencia médica porque estaba enferma y porque tenía que solicitar alguna información de ella, y aprovechó de saludarla y estar con ella un rato, ¿ya? Después volvió a la oficina y siguió trabajando en la tarde hasta un cuarto para las 7 ese día 30. Todo parecía ser un día completamente normal, pero 3 días después de su desaparición se conocería que ese día tenía pedida una hora para contraer matrimonio en el Registro Civil de Valdivia. María Carolina Hidalgo mantenía una relación con Rudy Mancilla. Según la investigación, habría sido él quien pidió la hora para casarse en secreto junto a la joven. Entonces no entendemos cómo la Carolina podía haber desaparecido y no habernos dicho nada. Una de las primas de la joven asegura que el día de su supuesto matrimonio y desaparición, María Carolina les habría confesado a sus compañeros de trabajo que no habría querido casarse con Rudy Mancilla. Este tipo, como mi prima no se quiso casar, estaba tan molesto con ella que empezaron a discutir. Ella no se casó y volvió a trabajar en la tarde y el tipo la fue a buscar al trabajo y es lo último que sabemos. Porque hay colegas de ella que la vieron que este tipo la fue a buscar al trabajo. Nadie sabía que ellos se iban a casar, incluso tenemos entendido que este tipo sacó la hora solo. Según los testigos, Rudy, el novio de la joven, fue el último en estar con ella antes de desaparecer. Que fue cuando Rudy Mancilla la pasó a buscar en el auto en B, que dicho sea de paso, no era de María Carolina, y yo dudo mucho que ella lo haya conducido alguna vez, porque ese vehículo lo compró Mancilla a crédito en Chiloé para la fiesta del 18 de septiembre de ese año, ya que ellos los dos fueron a Chiloé en esa oportunidad, y de vuelta Mancilla volvió con ese auto para acá, y fueron ¿cuántos? 12, menos de 15 días, porque el día 30 fue cuando ella desapareció. Entonces fue un periodo muy corto de tiempo que estuvo ese auto en poder de Mancilla, y yo, como digo, dudo mucho que ella lo haya conducido alguna vez. Vehículo que se transformó en una de las principales pistas de la historia y que podría ser clave para ayudar a dilucidar este enigma. Carolina conoció a este hombre cuando trabajaba en Puerto Montt, o sea, a comienzos del 2015, y en un momento, un día llegó acá con él y nos los presentó a mi señora y a mí, y bueno, lo conocimos, y a mí me da cierta sospecha, digamos, el tipo, porque era demasiado autoritario, ¿ya? Y trataba de imponer su idea sobre las de María Carolina, y a mí eso no me gustaba mucho. La verdad es que la impresión que yo tenía de este sujeto es que era un hombre un tanto agresivo, ¿ya? Y no pensé que mi hija iba a durar en su relación con él. Esa es la verdad que yo esperaba que ella termine pronto con ese hombre. Pero la relación continuó desde comienzos de ese año 2015 hasta el día 30 de septiembre en que la joven desapareció. Hoy se cumplen 5 años. Como le contábamos y según relatan los testigos, la pareja de la joven, Rudy Mancilla Vegas, la habría pasado a buscar al trabajo y habría sido la última persona en estar junto a ella. En exclusiva, un equipo de Contigo en la Mañana lo entrevistó telefónicamente y esto fue lo que dijo en el año 2015. Entonces, yo la fui a buscar al trabajo a las 6:30. Llegamos a la casa y ella se subió al auto y se puso un poco triste. Y yo le pregunté qué le pasaba, me dijo, no, estoy triste, estoy cansada. Llegamos a la casa
ella fue al baño y yo salí a entregarle algo a Francisco. Llegué a la casa y ella estaba triste. Estaba con el teléfono en la mano y se puso a llorar y me dijo que necesitaba estar sola porque quería estar con su tía, quería, no sé, comunicarse con su tía, abrazarla y estar un momento sola. Yo le dije, pero mi amor, quédate acá en la casa, yo salgo. Me dijo, no quiero estar acá. Y llevaba su cartera, yo traté de tomar la cartera, dejarla en la mesa y ella la apretujó contra ella. Y no me quedó otra que dejarla salir. Me lo pidió mucho, me dijo, amor, vuelvo enseguida, no te preocupes. Según él, la joven habría salido sola en su auto, apenada por el fallecimiento de una tía, pero no se refirió respecto al supuesto matrimonio. Solo agregó que en horas de la noche de ese 30 de septiembre habría recibido un último mensaje de ella. Después recibí mensaje, le pregunté cómo estaba, la llamé 1000 veces, no me contestó. Como a las 9 de la noche me dijo, estoy bien, ahora voy para la casa. Pasaron 5 minutos y ella me dice, perdóname por hacerte sufrir, pero nadie comprende lo que yo siento. Te amo. Y hasta el día de hoy no he sabido nada de ella. Rudy Mancilla asegura que pasada las 9 de la noche de ese día fue la última vez que supo de ella. Por otro lado, el padre de María Carolina relata que recién a la 1:30 de la madrugada recibió una llamada de Rudy, en donde hubo algo que encendió sus alertas. No habíamos quedado dormidos ya cuando sentimos el teléfono mío precisamente, donde Rudy Mancilla me llama a 1:15 de la madrugada del día 1 de octubre, ya, ¿no es cierto? Indicándome que María Carolina había desaparecido y que no sabía dónde estaba. Y lo que mucho me llamó la atención a mí es que él dijo, y yo creo que puede estar muerta. Entonces a mí esa expresión como que me caló y me dejó helado, porque yo había conversado en la mañana con mi hija y ella se veía normal, se sentía normal, conversaba normal, y en la noche, o sea, menos de 24 horas después, desaparecía y el hombre con el que estaba viviendo dice que presumiblemente pudiera estar muerta. Entonces a mí eso me descolocó totalmente. Búsqueda incesante que duró toda la noche. Nos levantamos anoche y salimos a buscarla por lugares, digamos, que se nos ocurrían a nosotros, principalmente acá en Valdivia, la Costanera, ¿no es cierto?, que los jóvenes se estacionan y salen, se van a conversar. Recorremos toda la Costanera, incluso viajamos a Niebla esa noche a ver si podíamos encontrarla en algún lugar. Pasaron los días y todo Chile conoció sobre el caso y extraña desaparición de María Carolina Hidalgo. La búsqueda se intensificó por cielo, tierra y agua, pero, según acusa el padre, búsquedas de las cuales nunca habría participado Rudy Mancilla. Además, denuncia que una semana después de la desaparición le perdieron el rastro al joven. Pues cuando conversamos con él, al día siguiente, el tipo se notaba muy nervioso, ¿ya? Y no, lo que a mí me llamaba la atención que siempre mencionaba unas videntes, que unas videntes lo habían llamado y que le habían dicho que María Carolina estaba en tal lugar, que otra vidente le había dicho que estaba con otro hombre. Pura estupidez, ¿me entiendes? Después este tipo estuvo acá un par de días, que fue que cuando lo entrevistó la PDI, ¿no es cierto?, le hizo preguntas y le dijo que tenía que quedarse acá un par de días, y después él desapareció. O sea, del par de días después nunca más buscó a Carolina, ni se comunicó con nosotros, ningún hecho, solamente que testigos refieren a que este sujeto fue visto en unas cabañas que hay camino a Niebla con una mujer
2 días, el fin de semana siguiente, o sea, 2 días después de la desaparición de mi hija, fue visto en unos moteles que hay que se llaman Cabaña del Chucao, no tengo entendido. Ahí lo vieron con una mujer, ¿ya? Y la señora, la mucama de ahí que atendía el local, le llamó mucho la atención que este tipo en la noche bajaba a cada rato hacia el río a mirar, no se sabe qué. Testimonio clave, dice el padre, que no ha sido tomado en cuenta. Una semana después de la desaparición de María Carolina, Rudy Mancilla sacó todas sus pertenencias desde la casa que compartía con la joven y se fue de la ciudad de Valdivia con rumbo desconocido. En el año 2015, a solo días del hallazgo del cuerpo y el auto, en Chilevisión viajamos hasta Valdivia en búsqueda de Rudy Mancilla. Teníamos una pista de su paradero, pero sobre eso ya le contaremos. Primero, fuimos hasta el lugar en donde encontraron el vehículo. El vehículo de María Carolina fue encontrado exactamente a 10 metros de este lugar, del muelle Niebla. Lo que su familia no se explica es cómo el vehículo llegó a parar al agua, ya que la distancia entre la calle y el río son alrededor de 15 metros por donde ustedes están viendo. Hay diversos escalones y no hay ningún tipo de huella ni de marca que demuestra de que el vehículo pasó por este lugar. Como le contábamos hace algunos minutos, según el informe realizado en 2015 por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros de Valdivia, al momento de periciar el automóvil, se pudo establecer que previo a caer al agua se encontraba con la marcha en neutro y el motor apagado. Le dijimos a la fiscal de que el vehículo cayó en otro lugar y que había sido empujado, ya sea por terceras personas o por otro vehículo, y producto de esto había caído al río. Esa misma tesis es la que plantea hoy el abogado querellante de la familia. Alguien efectivamente empujó el vehículo hacia el agua. Tras conocer el informe de Carabineros en 2015 y como le contábamos, fuimos en búsqueda de Rudy Mancilla, quien tras la desaparición de María Carolina abandonó la ciudad y se fue a alojar a la casa de un familiar en la localidad de Panguipulli, en la provincia de Valdivia. Hola, caballero, buenas tardes. Una consulta. Estuve buscando a Rudy Mancilla, ¿se encontrará él? No. No se encuentra. ¿Cómo quiero lo pillo? ¿Qué es la cámara? Porque somos Chilevisión Noticias y queríamos ver la posibilidad de poder conversar con él. Por favor, apaga tu cámara. ¿Ya? Sí, pasa que estamos en la vía pública y queríamos ver la posibilidad de poder conversar con Rudy. ¿Está dentro de... No, estamos aquí, esto es calle, esto es vía pública. No, así que... ¿Pero podemos conversar con él? Por favor. Mire, pasa que se ha hablado tantas cosas que queremos ver la posibilidad de que él pueda defenderse en cámara, que niegue las acusaciones o poder conversar con él. A ver, bájate la cámara, Lucho. ¿No bajar la cámara? Sí. El tío de Rudy Mancilla solo accedió a conversar fuera de cámara, asegurando que su sobrino es inocente y que junto a un abogado trabajaban en su defensa. En estos 5 años de la desaparición de María Carolina, ¿qué han pasado? ¿Han tenido la oportunidad de hablar con Rudy Mancilla? ¿Se han logrado comunicar con él? No. En ningún momento él se acercaba a nosotros a preguntar algo, a consultarnos. Y él oculta algo, él está ocultando hechos. Hoy, 30 de septiembre, se cumplen 5 años desde el día de la desaparición y muerte de la joven. Del único sospechoso no se ha sabido nada, ni se conoce públicamente su paradero, pero tras el nuevo vuelco del caso, en donde 2 informes establecieron que María Carolina Hidalgo habría estado muerta antes de supuestamente caer al río, al interior del vehículo, fue el abogado de Rudy Mancilla quien accedió a conversar en Contigo en la Mañana. Esta es una causa que viene desde el año 2015. En cuanto a cómo se ha sentido mi representado Rudy Mancilla, ha sido bastante desgastante durante estos 5 años, tanto para él como para su familia. Es una causa donde él no ha sido formalizado y el motivo de aquello se debe a que no existen las pruebas sólidas ni concretas que apunten hacia una formalización de Rudy Mancilla. Las
pruebas que pueda tener la parte querellante, que fue lo que aportó la parte querellante, que es un informe. Es un informe el cual señala que habría existido algún tipo de intervención de terceros, ¿ya? El primer informe, que salió el año 2015, señala que no existe aquella intervención de terceros. En cuanto a esto y ver cuál es la validez, ¿cierto?, o seguridad jurídica que se le pueda dar a cualquiera de los dos informes, ese es un trabajo que le corresponde única y exclusivamente a Fiscalía. Es Fiscalía el ente encargado de poder, ¿cierto?, dilucidar si acaso las pruebas que tiene dentro de la carpeta investigativa dan los fundamentos suficientes como para poder realizar algún tipo de formalización, ya sea contra mi representado o contra alguna otra persona. Asegura que junto a su defendido continuarán el proceso legal hasta el cierre de la investigación. Mi representado se encuentra bastante tranquilo y su familia también, esperando que esto se termine lo más pronto posible, ya que han sido 5 años desgastantes. Él oculta algo, él está ocultando hechos, ha mentido descaradamente, como lo señalé hace un rato. Él dice que cuando llegó a la cabaña dejó sola a Carolina porque fue a dejar una peluca donde un amigo, y eso es falso porque el amigo lo desmintió. Dice que le hizo muchas llamadas telefónicas esa noche a Carolina tratando de comunicarse, lo cual es falso porque se triangularon las llamadas y no hay ninguna llamada de él que haya ido hacia el teléfono de Carolina. Sí hay llamadas de él hacia otras personas, ¿ya? Amigos, sospechosos. Hacia ellos sí hay llamadas, pero no a María Carolina. Tras 5 años, siguen existiendo decenas de cabos sueltos en este caso. Decenas de preguntas y pruebas que aún no logran ser resueltas. Por ahora, los nuevos informes de tanatología forense lograron establecer que María Carolina no murió ahogada, sino que habría fallecido antes de caer al río, por lo que hoy el Ministerio Público investiga un posible homicidio. ¿Por qué esa noche María Carolina se iba a quitar la vida? ¿Por qué iba a estar tan triste como dijo Mancilla a nuestro programa? ¿Por qué iba a tomar ese vehículo que no era de ella, iba a saltar al río en ese automóvil? Bueno, son algunas incógnitas y enigmas que todavía están en el caso. Lo que es importante y por qué es tan relevante hoy día la conversación con Carmen Cerda es porque la Fiscalía le dijo a Alfredo, al padre de María Carolina, que teniendo 2 informes que se contradecían, ¿no?, el del Servicio Médico Legal y el de Luis Rabanal, querían una tercera opinión. Fueron a la Universidad de Chile y ahí Carmen Cerda hizo todo el peritaje, trabajó en este caso y la verdad es que para ella María Carolina estaba muerta antes de que, al parecer, la botaran, la empujaran en el auto al río. Estamos con Carmen Cerda, estamos con Alfredo Hidalgo. Monse, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a conversar con ellos. Antes, mire. Entonces, del caso de la muerte de María Carolina Hidalgo en el año 2015. Estamos junto a su padre, que ha luchado incansablemente por encontrar la verdad acerca de la muerte de su hija. Se nos une el ex fiscal José Antonio Villalobos y estamos también con la tanatóloga Carmen Cerda, quien ha sido la profesional a la cual la Fiscalía ha acudido para justamente resolver, doctora, 2 informes que se contradicen. Un informe que se había hecho en un comienzo en el Servicio Médico Legal, luego el informe que manda a hacer la familia y luego su informe, doctora, que quisiera nos explicara qué fue lo que usted encontró. La saludamos nuevamente. Doctora, ¿nos escucha? Escucho mal, intermitentemente, pero en fin. Ya, ahí la estamos. Le vuelvo a formular la pregunta, doctora. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué fue lo que usted encontró en el informe que realizó y que era distinto a el primer informe que obtuvo la Fiscalía acerca de la causa de muerte de María Carolina Hidalgo? Muchas cosas. Yo podría decir en general que
todo tipo de investigación acerca de una muerte tiene una metodología y hay que seguir una serie de pasos. Algunos te pueden llevar a un resultado y otros no, pero es necesario seguir todos los pasos de forma de que no te quede nada sin investigar. Frente a una muerte caben muchas posibilidades, o sea, siempre es posible que sea suicidio, homicidio, accidente o muerte por enfermedad. Y finalmente viene un capítulo que siempre se tiene que tratar de que sea lo más pequeño posible, que es que no se pueda determinar la causa de la muerte ni la forma de la muerte, ¿ya? Entonces, para evitar que queden muertes sin aclarar, uno tiene que seguir un montón de pasos, le guste o no, sean espectaculares o no, pueden ser muy tediosos. Y una de las cosas, digamos, que yo echo mucho de menos, no solamente en esta investigación, sino que en muchas que me ha tocado acceder, que por cierto no son todas, y me pregunto qué pasará con las demás, ¿cuál es el móvil si es que esto hubiera sido un homicidio, por ejemplo, o si esto hubiera sido un suicidio? ¿Cuál es el móvil? Entonces, la literatura especializada dice que el averiguar cuál puede haber sido el móvil ayuda a resolver muchos de estos casos. O sea, ¿por qué habría pasado esto? Y tú lees y lees y lees páginas y páginas y no encuentras el móvil, encuentras puras cosas técnicas muy dispersas. Hay toda una metodología para averiguar si una persona, un cadáver rescatado del agua, se ahogó o estaba fallecido antes de llegar al agua. Y hay que ver si todas esas etapas de averiguación se cumplen. Por cierto, esto no es en absoluto nuevo, esto sale en el antiguo Código de Procedimiento Penal, que tiene ya no sé cuánto, como 100 años. Carmen. Entonces, ¿sí? Carmen, volviendo al caso, yo la escuchaba con mucha atención una entrevista que nos dio antes, y usted decía que María Carolina estaba atrás, sentada en los asientos de atrás. Eso decía las personas, los efectivos policiales que la encontraron en la prisión. Y usted daba a entender como que en el proceso se decía que ella estaba adelante. Y usted decía, bueno, ¿ella está atrás o está adelante? ¿Cómo no puede estar en las dos partes al mismo tiempo? ¿Por qué no nos explica un poquito ese episodio? A ver, yo no vi el cadáver, no fui al lugar, solamente me atuve a las cosas que me llegaron por escrito, que tenían que ver con la carpeta investigativa. Bueno, la persona que la encontró, que parece que era un buzo que estaba mariscando, dice que el cuerpo estaba en los asientos de atrás. Y después, más adelante, hay un informe que resume todos los informes y que dice que en realidad el cuerpo estaba adelante. Entonces, me parece que hay una discordancia obvia entre las dos cosas. Y que a mí me encantaría que me la explicaran, porque yo no la entiendo. Doctora, hay 3 informes. El informe inicial, que habla que María Carolina habría muerto ahogada por inmersión. Luego la familia, don Alfredo, que está aquí con nosotros, manda a hacer un informe independiente. Y en ese informe se establece que la causa de muerte no habría sido inmersión, sino que el cuerpo había entrado ya sin vida al agua. El informe que usted realizó, el estudio que usted realizó, doctora, ¿qué le señala a usted? ¿Qué le dice acerca de la causa de muerte de Carolina? Leyendo lo que se encontró en la autopsia, una de las cosas que llama la atención es que está descrita en todos los libros de causas de muerte, de tanatología, es que los pulmones aumentan de peso cuando la persona respira bajo el agua. Y curiosamente en este caso los pulmones pesaban muy poco, pesaban incluso un poco menos que lo que pesan normalmente.
Entonces eso no cuadra con lo que habitualmente se encuentra en personas que se han ahogado porque han respirado dentro del agua. Otra cosa que me llamó la atención, y por eso yo pedí incluso las láminas del estudio histológico y las tuve que rehacer con mis ayudantes porque estaban en muy mal estado de conservación cuando me llegaron a mí. Cuando uno respira en un agua, hay alguien que dice, le rescaté y me tropecé con el vehículo, pero el agua estaba tan turbia que no se veía nada. Entonces, si uno respira un agua que está muy turbia y no se ve nada, lo lógico es que todas las cosas que estén en solución, en suspensión en el agua, pasen a los pulmones. O sea, no es lo mismo ahogarse en el agua de una tina con agua potable o en agua destilada que ahogarse en un lugar donde hay muchas cosas, digamos, que están disueltas en el agua, que puede ser tierra, arena, algas, plancton, pueden haber miles de cosas. Entonces, lo lógico es que cuando uno respira dentro del agua, respira todo lo que está dentro del agua también. Y hay un informe que dice que se encontró una partícula en un pulmón y eso otra persona lo interpreta como que es significativo de una asfixia por sumersión. En realidad hay que encontrar muchas partículas si es que el agua se trata de la misma agua, digamos. Entonces hay como muchos informes. No hay 3 informes, hay muchísimos informes que están en la carpeta investigativa, pero no se apoyan unos con otros, no se puede llegar a la conclusión a la que se llegó partiendo de la base de esos informes. Entonces, no es que estemos sacando conejos del sombrero ni nada, sino que simplemente todo tiene que tener una base lógica. Y incluso el Código Procesal Penal habla de las máximas de la lógica y de la experiencia. Entonces, atengámonos a la base de la lógica y la experiencia. Carmen, disculpe, ¿por qué esa discrepancia tan grande con el servicio médico legal, con ese informe? ¿Por qué los dos peritajes, tanto el de Rabanal como usted, son tan claros y taxativos y tienen una versión tan diferente del servicio médico legal? ¿Qué explicación le da usted? Esa es una buena pregunta para el servicio médico legal. Pero se la hago a usted en el sentido de es que no estamos hablando aquí de que haya algunas situaciones que podrían ser un poco diferentes. Estamos hablando de informes contrapuestos. Y a uno le preocupa mucho, ¿sabes por qué, Carmen? Y se lo pregunto y le agradezco mucho que en el día de su cumpleaños nos esté dando una entrevista. Así es que le agradecemos el doble, digamos, que esté en el día de su cumpleaños aquí con nosotros. Se lo agradecemos de todo corazón. ¿Sabes por qué es tan relevante, Carmen? Porque si Alfredo, si la familia no se la juega por hacer informes particulares, hay muchas familias que no pueden hacerlo. Hay mucha gente que no tiene la situación económica o que no pudo conseguir la forma de hacerlo. Y Alfredo se jugó por ese informe particular. Me imagino que ellos hicieron lo imposible, gastaron lo que no tenían para poder tratar de seguir adelante con el caso. Por suerte la fiscal recurre a usted para dar un tercer informe, pero uno queda como una cosita en el estómago, no sé si me puedo explicar bien, expresar bien, que si esto no parte de una posición personal, familiar, quizás este caso se hubiese cerrado. Mire, yo en realidad hace muchos años, a mí me tocó siempre bailar con la fea, o con el feo, en el sentido de que seguí un camino bastante largo que fue el de especializarme, de seguir un programa de formación y atenerme a ese programa de formación. La mayoría de las personas que trabajan hoy día en peritajes no tienen una formación sistemática y la verdad es que la experiencia me dice que eso ayuda mucho. Entonces yo no quiero que esto se vea como que yo estoy criticando a alguien por criticarlo, ¿ya? Todo tiene una sistemática, todo tiene un orden.
uno no puede amanecer inspirado y decir yo voy a investigar primero las plantas que hay en el jardín y después al final voy a investigar el cuerpo. No, todo tiene una sistemática, tiene fotografía, planimetría, discusiones incluso entre el equipo, entre medio, para saber si estamos en la verdadera pista de la solución al problema o no. Entonces yo veo que eso no se está haciendo. ¿Y por qué? No es por maldad ni nada por el estilo, ni por mala intención, sino que simplemente por falta de formación y coordinación. Y yo veo que no hay un interés de las instituciones en estimular ese tipo de capacitación que es muy larga. Doctora, y puede ser aburrida. Entonces, claro, siempre que no haya eso, va a seguir pasando esto. Sí. Y lamentablemente las personas como don Alfredo y otras personas a quienes no conozco, van a seguir teniendo este tipo de problemas. Entonces, la administración de justicia sigue siendo como selectiva en cuanto a las personas a quienes puede apoyar, y las personas se autogestionan. Y eso yo creo que hay que cambiarlo. Yo creo que es súper importante lo que dice, doctora, porque más que mal, todos nos hemos enfrentado a muchos casos parecidos donde hemos visto cosas que no funcionan o funcionan muy mal en el servicio médico legal, que tiene que ver también con lo que dice usted, con la sistematicidad, con el orden. ¿Cuántos casos de... recién un caso en Concepción que después de 25 años le entregaron a un padre a su hijo que había desaparecido y que no lo habían identificado? Papeles que se pierden, cuerpos que se pierden o que se caen. Entonces yo creo que ha sido bien triste constatar que este es un servicio público que necesita, tal como dice usted, no solamente recursos, sino que también grados de especialización y de rigor. Y estamos también con José Antonio Villalobos, porque acá hay una responsabilidad en cierta medida, uno dice, de cómo se hacen los informes en el servicio médico legal. Pero acá también hay fiscales que tienen que chequear la calidad de los informes, José Antonio. Es decir, si efectivamente el primer informe, el del 2015, no estaba hecho con el suficiente rigor, ¿un fiscal se da cuenta de eso o lo recibe y no lo cuestiona? Hola Montserrat, buenos días a todos ahí en el panel. Los fiscales, como los hemos dicho en otras oportunidades, son abogados, ¿cierto?, que tienen una cierta especialidad en temas de persecución penal. Todos los informes que están siendo enviados por la policía, los informes que envían también del Servicio Médico Legal, deben ser analizados por el fiscal y por su equipo, ¿cierto? Y debiera haberse dado cuenta, efectivamente, también hoy día hay abogados asesores también que permiten en el fondo tener una mayor capacidad de gestión en analizar los antecedentes que le llegan al fiscal. También pueden pedir apoyo técnico, ¿cierto?, a algún especialista también, como se hizo en este caso. O sea, pero en concreto, Montserrat, me parece que lo que están hablando es bastante correcto, es lo que ocurre todos los días. Las personas que en general no están vinculadas directamente a la investigación, principalmente esas investigaciones quedan abandonadas o quedan sin resultado. Entonces, lo que están haciendo hoy día las familias que están afectadas por los delitos es participar activamente en recopilar pruebas, recopilar antecedentes, pedir diligencias, ¿cierto? Y cuando las personas no tienen la capacidad económica para solventar un peritaje que a veces es caro, ¿cierto? O contratar un perito criminalístico que elabore ciertas diligencias, bueno, se quedan en un grave problema porque finalmente su investigación no avanzará y probablemente no va a haber justicia, que es lo que quieren las víctimas. Y en este caso, como hay un informe que es el último que elabora la doctora Cerda, unido al anterior que había y que da cuenta que la muerte no ocurrió en las circunstancias en las cuales se dijo inicialmente, el tiempo aquí juega un flaco favor a la investigación. O sea, en una investigación de 5 años, las pruebas van desapareciendo. Es más difícil vincular a la persona del imputado con la investigación. Entonces, el problema es que la tardanza finalmente termina afectando a esta justicia y obviamente tenemos inmensos casos de impunidad.
Entonces, cuando pasa mucho tiempo, las pruebas van desapareciendo, se hace mucho más difícil vincular a este imputado, porque aquí había una persona que estaba siendo sindicada en un primer momento como imputado en la investigación, y entiendo que así lo hizo, declaró en la investigación también como imputado, pero cuando va pasando el tiempo, ya las pruebas van desapareciendo. Entonces se hace mucho más difícil para la Fiscalía formalizar una investigación, formalizar los cargos y obviamente obtener una condena, porque los medios probatorios, transcurrido el tiempo, van desapareciendo. Fíjese que el móvil, habla la doctora Cerda, el móvil es muy, muy importante. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Alfredo, el móvil, según lo que quiere dar a entender su pareja de ese entonces, el señor Mancilla, es la tristeza, es la pena por una tía. Nosotros tenemos un audio exclusivo cuando él habla con nuestro programa a través del teléfono, una llamada telefónica, y él lo primero que dice, ella estaba triste, muy triste. Antes que le preguntemos si estaba triste, muy triste, muy triste por la tía, quería abrazar a la tía. Alfredo, ¿a usted le cuadra esa circunstancia como un móvil para quitarse la vida? Usted había conversado sobre esa muerte de la tía, ella estaba tan afectada, porque usted había hablado con ella todos esos días. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esa situación? Buenos días a Montserrat, a ti, Julio César. Gracias. Buenos días. Especialmente a la doctora que está de cumpleaños, muchas felicidades. Y a todos los miembros del panel los saludo igual. Gracias, Alfredo. Mira, lo que pasa que en esa breve entrevista telefónica que le hacen a Mancilla, él repite como loro, entre comillas, todas las veces repite lo mismo. Repite, no, es que María Carolina estaba muy afectada por la muerte, porque ese día 30 era el aniversario de la muerte de una tía muy querida por ella, lo que es falso, porque ese día 30 estaba de cumpleaños mi hermana, que había fallecido, sí, años atrás, pero mi hija ya había superado ese hecho, o sea, toda la familia lo había superado porque, bueno, la muerte es lo natural que a todos nos va a ocurrir. ¿Y hace cuántos años había sido esa muerte? Y hacían 3 años antes, 3 años atrás. Mira, además, él, dentro de sus coartadas que dice que la llamó muchas veces por teléfono, lo cual está comprobado por las investigaciones de la PDI y por un investigador privado que nosotros también contratamos, que trianguló las llamadas de él de ese día, y él no hizo ninguna llamada a mi hija. Al teléfono de mi hija no le hizo llamada. Sí, se comunicó con muchas personas que eran familiares de él, amigos de él, algunos posibles cómplices, pero no con María Carolina. Él no se comunicó con María Carolina en ningún momento esa tarde, ¿ya? Y eso está también acreditado. Eso quiere decir, Alfredo, que el día que desaparece su hija, esa tarde que desapareció, Rudy Mancilla no registra llamadas al teléfono de su hija. No registra llamadas, no le hizo las llamadas que él dice que son múltiples. Eso es falso, no es así, ¿ya? Y además él indica de que como coartada, de que al momento en que llegó con mi hija, cuando la fue a buscar al trabajo, volvió a donde vivían, él la dejó, es que ella ya estaba apenada, ¿no es cierto?, afectada, y él salió a donde un amigo a dejar una peluca, ¿ya? Lo cual el amigo, el socio de él, después desmintió ese hecho de que hubiese sido esa entrega en ese momento, o sea, después de las 7 de la tarde. Él señala que efectivamente ese día fue Mancilla a entregarle ese objeto, pero fue entre las 3 y las 3:30 de la tarde, ¿ya? Entonces, se fijan que hay una serie de contradicciones y mentiras en su versión de los hechos, y eso de que mi hija estaba tan apenada, tan triste, tan deprimida,
eso yo no lo creo, porque yo ese día conversé con ella en la mañana, a las 9, como prácticamente todos los días lo hacía, con mis 2 hijos me comunicaba, y ella me dijo que estaba bien, que estaba trabajando normalmente, que tenía mucho trabajo, eso me dijo, sí, pero que no tenía ningún problema aparente, o sea, una comunicación normal, donde no había ninguna señal de que ella estuviera ni siquiera en depresión en ese momento, porque eso ya lo había superado, ¿me entiendes? Entonces, todas esas excusas que da Mancilla son cosas contradictorias que no calzan con la realidad. Sí, porque además María Carolina trabajó ese día, estuvo en contacto con sus compañeros, estuvo en contacto telefónico con familiares, estuvo en contacto con la gente que la veía a diario y todos los testigos dicen que ella estaba muy normal. ¿Qué pasó entre ese día de trabajo donde ella se veía muy normal a las 6:30, donde Mancilla dice que él la pasó a buscar a las 6:30, y ese ratito en llegar a la casa donde ella le vino toda la tristeza, según él, por la tía, digamos? ¿Qué ocurrió en ese lapso? Es bien inexplicable, Alfredo. Alfredo, yo sé que tienes más que contarnos, más que decirnos. También la doctora Carmen Cerda y José Antonio. Son las 11:18. Le pedimos al público que se quede con nosotros. Son un par de minutos. De la tanatóloga Carmen Cerda. Alfredo, luego de este informe que nos señala que efectivamente Carolina no habría fallecido por inmersión, sino que es probable que haya intervenido entonces acción de terceras personas. ¿Qué espera usted, Alfredo, respecto a la Fiscalía en este minuto? Ahora tiene este informe en la mano, que es lo que la Fiscalía también a usted le ha señalado que va a hacer los próximos procedimientos. Bueno, la Fiscalía de Valdivia hasta el momento no se ha comunicado con nosotros. Ellos, yo espero que ellos, ¿no es cierto?, agilicen la investigación ahora con los antecedentes que le aportó la doctora Cerda. Ellos tienen elementos más que suficientes para iniciar la investigación ya derechamente como un homicidio o femicidio de mi hija, ¿ya? No tienen excusas de qué valerse para seguir postergando la investigación, ¿ya? Como bien decía la doctora Cerda, la Fiscalía, en todos los casos que le son difíciles de encontrar una causa, lo catalogan como un suicidio. Erróneamente parten calificando como suicidio todas las muertes extrañas que puedan suceder, lo cual debiera ser todo lo contrario, o sea, partir por calificar como un homicidio y de ahí empezar a descartar. Pero ellos se van por lo más fácil. Lo más fácil es pasarle la responsabilidad a la familia de las víctimas para que ellos se hagan cargo de la investigación. Entonces, estamos en un país donde las cosas funcionan al revés, ¿ya? Realmente la Fiscalía no acciona sus funciones y sus deberes como debiera, ¿ya? Ellos están obligados a hacer una investigación, ellos son los obligados a la investigación, no la familia, como muchas veces tiene que suceder, de que la familia empiece a investigar por su cuenta y a contratar expertos para que pueda llegarse a la verdad. Eso es totalmente contradictorio con un país, ¿no es cierto?, donde las instituciones funcionen. Alfredo, te queremos agradecer, la verdad es que tus palabras hacen mucho sentido, hemos tenido muchos casos, así últimamente, solo recordar el de Catita Vázquez, que por suerte la justicia ha pedido reabrir el caso, donde también el doctor Rabanal en entrevista nos dice que pidamos las grabaciones porque nunca se le había sacado tejido a ella para saber de qué murió realmente y ya estaban los informes hechos. Entonces la verdad es que queda en cuestión, queda en duda, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones cómo se actúa. Te agradezco, Alfredo, la valentía también, el temple que tienes a diario para hablar con nosotros, porque de verdad sabemos que todavía te emocionas mucho y que todavía para ti es una herida abierta. Lo agradecemos.
Muchas gracias, Julio César. Efectivamente es una herida abierta, pero vamos a seguir adelante con fortaleza. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Alfredo. Muy bien. Una lucha incansable, Gracias, una gracias. lucha incansable de Alfredo que ha llevado adelante. También le agradecemos a la doctora que ha estado conversando con nosotros también, siempre muy disponible, muy amable, y a José Antonio también que ha estado nuevamente dándonos su aporte como exfiscal. Gracias, Carmen. Gracias es. y felicidades. Felicidades en tu Muchas día. gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.